El origen de la palabra huachicol. Recientemente, se ha puesto de moda la palabra huachicol o huachicolero, debido a la exposición mediática más marcada que ha tenido esta práctica que entendemos como el robo de combustible. Pero esta práctica ilegal tiene mucho tiempo realizándose en México y por tanto la palabra no es nueva, pero su origen tiene varias versiones, las cuales se expondrán a continuación. Una versión dice que proviene de la palabra maya huach, que significaría foráneo o ladrón, de ahí que sirva para designar a los ladrones de combustible. Esto de acuerdo a la Academia Mexicana de la Lengua en su diccionario de mexicanismos. Otra versión es que proviene de la herramienta usada para bajar fruta de los árboles, una especie de pértiga o vara, llamada cuachicol, con C. Esto de acuerdo al Diccionario del Español de México, del Colegio de México. Estas acepciones de la palabra y origen son correctas, pero la que define a la práctica de robar combustible es la siguiente y tiene una historia más compleja. En el siglo XVI en Italia, se denominaba guazzo a la técnica de pintura, que consistía en disolver la pintura en agua, para hacerla aguada. Después, en el siglo XVIII, la misma técnica de pintura pasó al francés gouache. Posteriormente llegó a México, siendo castellanizada como gouache. Entonces se empezó a decir que la técnica de pintar, diluyendo la pintura en agua, era la gouache. Entonces, ese concepto de diluir la pintura con agua fue llevado a las bebidas alcohólicas y fue específicamente en Puebla, donde al alcohol diluido con agua se le llamó huachicol, derivado de la pronunciación del francés gouache. Y así se le empezó a llamar al alcohol adulterado o rebajado. Posteriormente, y ya con la existencia de los vehículos impulsados por hidrocarburos, algunos transportistas empezaron a crear su propia gasolina adulterada, creada con la mezcla de varios combustibles. Entonces, en la misma región de Puebla, la gasolina adulterada adoptó el mismo concepto que las bebidas alcohólicas, y se le denominó también como huachicol. Después, cuando comenzó la práctica de robar gasolina de los ductos, a esa gasolina robada, se le empezó a denominar con el mismo nombre. Y dado que se convirtió en una práctica muy redituable y conocida, derivó en el verbo huachicolear y hasta en el oficio huachicolero. Y así hasta nuestros días, inicios del siglo XXI, en que su uso se ha detonado a nivel nacional, quedando lejos de aquella definición de técnica artística francesa, para definir la práctica ilegal de robar combustible en los ductos de Pemex. Aquellos artistas italianos, que usaron esa técnica de pintura llamada guazzo, hubieran imaginado que siglos después la palabra sería usada para definir a los ladrones de gasolina. Aquellos artistas ni siquiera conocieron la gasolina, y los actuales ladrones de gasolina lejos están del entorno artístico donde surgió la palabra que define su práctica ilegal. Suscríbete para más vídeos sobre el acontecer político y social de México y del mundo. Y también a veces, para algo de historia.